Dios es bueno. Y qué bueno es estar en la iglesia Koinonía Cristiana, algo más que amistad. En los últimos 2 años hemos conocido una iglesia que ama a Dios, una iglesia que en algún momento describía yo como la iglesia en donde quisiera uno llegar para quedarse. Una iglesia que tenga desarrollado un ministerio de alabanza, o que tiene desarrollado un ministerio de alabanza que llega a la congregación a la misma presencia de Dios. La segunda cosa que encontré en Koinonía es un ministerio de la predicación, de la palabra, que conectaba con la gente, que conecta con los creyentes, que mueve a servir a Dios, a amar a Dios, a caminar como Dios manda. Y finalmente encontré esa iglesia que quisiéramos llegar para quedarnos, una iglesia que sabe abrazar a los que llegan. Y bueno, entonces, ¿por qué me voy? Como dijo alguien, no me voy, me llevan. Y la historia comenzó en una reunión de pastores, y algo comenté la ocasión anterior, en esa reunión donde los pastores urgentemente tenemos que ponernos alegres porque la vida de la iglesia es difícil, sobrellevar las cargas unos de los otros es difícil, y a veces en los pastores siempre, claro, con bromas de respeto, pero buscando reír. Yo era el objeto en ese momento, y me decían, y en particular el pastor Hugo preguntó, y ahí acuñó el cómo me comenzó a decir y que me sigue diciendo, ¿y este viejo dónde se congrega? Lo veo por todos lados, lo veo con los metodistas, los veo con los nazarenos, los veo con Amistad Monterrey. ¿Dónde se congrega? Y entonces yo respondí, bueno, depende qué domingo. Y la realidad es de que es el honroso estado de la jubilación nos permite hacerlo, y necesitamos seguir activos. Él dijo, solamente con nosotros no vas. Dije, sí, he ido a predicar en 2, 3 ocasiones que me has invitado porque has salido y he estado ahí. Dijo, pero es que tú no sabes, no hemos platicado lo que estamos viviendo en la iglesia. Eso fue la cita para un café, platicar, sobrellevar las cargas pastorales unos de otros, conocer un poco de la experiencia de Koinonía en ese tiempo, hace un par de años. Y el deseo o la invitación de seguir tomando unos cafés para seguir platicando, para ver si Dios podía allí mostrar algo que fuera útil. Y yo respondí, creo que esto es más que de cafés, esto es que tengo que estar allí. Yo necesito ver que estar como un congregante. Y bueno, negociamos con mi familia, que aquí está Charlie, Liz, mis nietos. Estábamos en Visión Oriente, una iglesia que fuimos cofundadores de ella, y estábamos ya en ese tiempo de jubilación ahí estábamos y salíamos a predicar, etcétera. Y tuvimos que negociar con ellos para decirles, vamos a irnos a Koinonía. ¿Por qué, Tito? Dije, porque pues el Señor está poniendo ese deseo. Pero vamos a venir una vez al mes. Lo cumplimos el primer año solamente. Y ya después, ya descuido sin duda, porque no hubo oposición, descuido. Necesitábamos estar en Koinonía, amábamos Koinonía, recibíamos de Koinonía. Y entonces en esos 2 años, el pastor dijo, aquí está el pastor Francisco, está Juanita, su esposa, ellos vienen a congregarse con nosotros.
hay algo que vamos a estar trabajando, platicando entre nosotros, nada más. Ellos van a congregarse. Y así fue, comenzamos a reunirnos cada 2 martes a platicar, a orar, etcétera, a platicar sobre la vida de la iglesia. Y una de las cosas que yo le dije, Koinonia tiene el 20 o 25% de sus congregantes aquí en la plataforma. Aquí están los que cantan, los que tocan, las señoritas que tienen este tiempo también de panderos, de listones. Oye, está tremendo esto. Tienes el 25% de la iglesia activa. Y yo sabía que había que afianzar algunas cosas, porque cuando estás viviendo ciertas experiencias, necesitas que haya afirmaciones de alguien. Y el Señor nos movió a afirmar cosas como estas. La conexión, el contacto en la predicación, etcétera. Pero lo que me encantó fue lo que vino enseguida, que encontré un grupo de personas que aman el salir a evangelizar como yo amo. Y comencé a juntarme con ellas y comenzamos a salir y vino la cárcel de Guadalupe y vino el metro después y ahora en el Cerezo, porque en esos 3 ministerios tenemos representación de Koinonia. Y ha sido un tiempo fabuloso, un tiempo que hemos disfrutado mucho, porque el Señor nos ha bendecido a través de Koinonia y sentimos que pudimos hacer lo que el Señor nos pidió hacer en Koinonia. Pero y no nos vamos, nos llevan. Uno de los sábados que estábamos saliendo del metro, iba Juanita conmigo, iba Sandra, otra de mis hijas. Abro mi celular y hay un mensaje. Habíamos estado toda la semana en la conferencia anual y era el superintendente diciendo: hermano, estamos aquí en la reunión del Petit Comité, los 7 superintendentes, los 2 obispos, el que sale, el que es electo, estamos con los nombramientos pastorales y queremos pedirte si puedes hacerte cargo de la iglesia Vida Nueva. Y yo conozco la iglesia Vida Nueva, mi familia había estado ahí, yo estuve cerca de los pastores que estaban allá, vi cómo evolucionaron la construcción de un edificio, etcétera, etcétera. Y yo respondí: necesito orar, necesito hablar con mi familia, necesito un momento. Y dijeron: tómatelo, pero no te tardes. Y tardé 2 horas, estaban ellos ahí insistiendo, porque tenían que seguir trabajando en los nombramientos. Hablé con Juanita, hablé con Sandra, hablé con Liz, hablé con Jessica allá en Dallas por teléfono, y todos me dijeron: papá, necesitas preguntarnos, sabemos cuál es el deseo de tu corazón, pero necesitamos que sepas en dónde estás cronológicamente hablando. Cuídate y adelante, tienes nuestro apoyo. Finalmente hablé con el pastor, y el pastor Hugo me dice: no te quiero dejar ir, pero te conozco, que eres un viejo muy audaz, y adelante. Le dije: no me quiero ir solo, no me quiero llevar gente, aclaro. Quiero llevar su oración y quiero llevar su acompañamiento en algo que pudiera ser desde aquí hacia allá. Una Koinonia, una hermanita menor de Koinonia, de alguna manera. Respondimos después a los hermanos, dijimos que sí, y comenzó un proceso, ¿verdad?, de seguir, de orar. Al lunes siguiente, Juanita y yo estábamos, después de irnos a almorzar, nuestros famosos taquitos al vapor. Nos fuimos a la iglesia allá afuera a orar y a decirle: Señor, confirma que es el tiempo para nosotros, queremos ser de bendición, utilízanos, etcétera, etcétera. Y entonces ha sido ya un tiempo así. Hermanos, entonces hay tanto en nuestros corazones, en nuestras emociones. Y yo agradezco entonces a Dios que nos haya puesto en el camino Koinonia. Agradezco al pastor por la confianza. No cualquier pastor hace eso.
No cualquier pastor abre las puertas de su corazón y de una iglesia para decir, aquí estamos, dinos lo que te diga el Señor decirnos. No cualquiera lo hace. Y eso para mí fue nuevo. Todo el mundo se sorprendía porque notificamos de lo que habíamos acordado. Tuvimos la bendición de nuestro superintendente. Pusimos fechas, nos reuníamos nuevamente y le avisábamos cómo íbamos hasta el año. Ya después ni le avisamos. Lo seguimos de largo. Y entonces esto es lo que nos trajo. Algunos de ustedes me preguntaron, ¿quién lo mandó? No lo habían mandado como espía, ¿verdad? ¿Quién lo mandó? Lo puso la conferencia, lo puso el superintendente. Le dije, no, es una invitación personal del pastor que abrió su corazón y abrió la iglesia para mí. Y pues, ¿qué decir del trabajo? ¿Qué decir de Testimonio Cristiano? ¿Qué decir de la célula amada donde nos reunimos? De ustedes, cada vez que nos vemos, algunos he tratado más. No he tratado mal, he tratado más. Porque pues así ha sido, he estado más cerca y a los demás con las ganas de seguirlos conociendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí estamos ahorita. Esta es el último domingo ya oficial. No, yo tengo que estar la otra semana, Juanita y yo, en la iglesia. El pastor lo despiden, me presentan y el siguiente domingo 2 ya comenzamos con grandes retos, hermano. En serio, hoy estaba disfrutando este tiempo. Le dije, Señor, no voy a tener eso allá. No voy a tener esa adoración, ese tiempo de estar contigo, de ver, mover, disfrutar cómo la gente se quiere, cómo la gente trabaja, etcétera, etcétera. Sigue habiendo retos, pero ustedes están en el camino de lograrlo para la honra y gloria del Señor. Amén. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 22 en adelante, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por toda la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ore conmigo, por favor. Muchas gracias, Señor. Hoy vivimos, Señor, tiempos hermosos como lo ha vivido la iglesia en todo momento, aún en medio de persecuciones y de retos. Nosotros, la iglesia de este tiempo, en particular la iglesia Koinonía, Señor, ha sabido buscarte y encontrarte. Ha sabido, Señor, rendir sus vidas, voluntades, corazones y encontrar, Señor, la gran diferencia en lo que es la misión y hacer ministerio al interior. Hoy te suplicamos que esta palabra venga para nosotros, oportuna, de bendición, y que nos diga dando dirección en nuestro camino como individuos y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy tomando este versículo solamente porque de algún punto tengo que partir. El apóstol Pablo es el personaje que Dios y su Espíritu Santo están usando en este momento. Pablo, el ex perseguidor, el hombre religioso que pensó dar servicio a Dios persiguiendo, encarcelando y aún acordando la muerte de algunos de los discípulos. Él había tenido un encuentro con Jesús. Me gusta cuando el pastor en algún momento decía en la lección de esta mañana, en los tiempos de la enseñanza, que los personajes de la Biblia nos representan, aún los personajes más terribles,
por sus actitudes, no por sus acciones necesariamente, pero sus actitudes, un corazón que no se somete a Dios, un corazón que se levanta con altivez, con vanagloria y se aleja de Dios. Pero el apóstol San Pablo, antes Saulo de Tarso, ha tenido ese pasado, pero también ha tenido un encuentro personal con Jesús, como cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén a esto? Cada uno de nosotros nos parecemos a los personajes de la Biblia. Y ahora estamos hablando del apóstol San Pablo. En esa persecución, en ese ir rumbo a Damasco, va al suelo, cae al piso, cae al suelo, un gran resplandor y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú a quien yo persigo? Yo soy Jesús. ¿No sabes qué dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Y Saulo encuentra a Jesús como su Salvador personal. Y es transformado, un hombre religioso, un hombre celoso, un hombre que pensaba servir a Dios, es transformado en el encuentro personal con Jesús. Jesús lo levanta y le dice: yo te levantaré para ser testigos de mi gracia, de mi poder ante reyes y personas en eminencia. Y así fue el ministerio de Pablo, el apóstol. Y ese capítulo nos da la entrada de lo que fue el tercer y último viaje misionero de Pablo. Pablo llega, entre otros lugares, a Éfeso y se arma un gran alboroto por causa de la alta religiosidad que hay en Éfeso. La adoración a Diana, a la diosa Diana de Éfeso, tenía gran cantidad de adeptos. Había un negocio, un gran negocio que se hacía a través de fabricar los templos, a través de fabricar las imágenes de este ídolo en aquel tiempo. Y entonces el mensaje del evangelio llega, la prohibición a la idolatría llega y choca, y hay una gran oposición, y Pablo sufre persecución, sufre inclusive cárcel por esta causa. Pero después Pablo, Dios lo libra de un linchamiento, y entonces va en otro momento. Ahora estoy más adelante de estos versículos, ahora estoy en el capítulo 20, y lo que vamos a tener enseguida es una de las despedidas más bellas que tiene Pablo con la iglesia. Y de ninguna manera pretendo emular a este personaje, no es la intención, pero sí encontrar la riqueza para un momento en donde dices tú: ¿qué es lo último que queremos decirle a la iglesia? Y Pablo está allí ahora en Hechos capítulo 20, en el versículo 24 en adelante, diciéndoles lo siguiente: pero de ninguna cosa hago. Él está ahora, miren ustedes, como no podía regresar a Éfeso, entonces en otro lugar llamado Mileto, llama venir hacia él a los líderes de la iglesia. Hace llamado a los pastores de la iglesia, hace llamado lo que sería ahora a la junta de administradores de la iglesia. Y entonces, cuando ya los tiene en este lugar, comienza a decirles lo que el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, el 32 estoy, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado,
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hay una carga muy emotiva en esta reunión. Pablo se ha reunido con sus discípulos. Decíamos, una de las cosas en ese inicio del tercer viaje misionero es que iba confirmando a sus discípulos. Pablo levantó muchos discípulos y levantó varios pastores. Timoteo, Tito son un ejemplo de ellos, son hijos espirituales de Pablo. Pero a las iglesias les escribía, a las iglesias predicaba en ellas, pero ahora está en un momento en donde va rumbo a Jerusalén y hay una revelación de que serán tiempos muy difíciles, aún la misma muerte le espera, pero él sigue a Jerusalén y con esa carga de despedirse de la iglesia, despedirse de sus discípulos, despedirse de sus amigos, comienza a decirles estas cosas. En ese discurso famoso que encontramos aquí, se despide de los ancianos, los administradores, en nuestro caso, de la iglesia de Éfeso en Mileto, en un emotivo mensaje de advertencia, de humildad, de servicio y de entrega total al Evangelio. ¿Cuál es el deseo de Pablo en estas palabras? El deseo de Pablo es acabar la carrera con gozo y terminar el ministerio. Aunque aquí no lo dice, yo lo interpreto, el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5 dice que Dios estaba allí en la cruz con Cristo. Y ahí se iniciaba el ministerio de la reconciliación. Ese gran abismo, esa gran separación a causa del pecado, esa condena de muerte eterna sobre el hombre, venía terminándose al ser enviado a Cristo para mostrar la gloria de Dios, para morir por nosotros, para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y entonces ahí comenzó el ministerio de la reconciliación. Pero lo que nos hace mucho sacudimiento a nuestro corazón y al corazón de la iglesia es que ese ministerio lo comenzó Cristo, pero lo continúa cada uno de nosotros. La Biblia dice que inició en Cristo, pero que ahora a nosotros nos da la palabra de reconciliación para que le digamos a la gente, como si Dios rogase, para que rogamos a la gente, como si Dios rogase por medio de nosotros, que se reconcilien con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y entonces Pablo les está recordando, les está diciendo que él quiere acabar la carrera con gozo y terminar el ministerio de la reconciliación dado por Cristo, dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el sello de Dios sobre nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte eterna. La paga del pecado era muerte, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y entonces, ese ministerio de la gracia de Dios, ese ministerio de la reconciliación, es llevado también por la iglesia. No rehuí el entregar el consejo de Dios, agrega Pablo en el 27. No rehuí en entregar el consejo de Dios. Cada vez que tú hablas en el nombre del Señor a alguien, hay un consejo de Dios para la persona. No solamente
cuando tú lees la Biblia o escuchas un sermón, Dios te está hablando, o en tu tiempo devocional, Dios te está hablando. Pero cuando alguien te dice, oye, tengo esta situación, lo que tú le digas va a ser un consejo de Dios. Amén. Qué importante es tener esta concepción del ser usado por Dios de esta manera. Cuando el amigo, cuando el familiar, cuando te acerques, cuando esa compasión, esa misericordia es despertada en ti, cuando esa fe se presenta en ti para decirle, Dios puede cambiar la situación. Eso dicen los médicos, pero Dios hará grandes proezas. Y Pablo estaba muy seguro, como nosotros, de quién era Dios, de cómo era su ministerio, cómo estaba constituido ese ministerio de la reconciliación, cómo era esa gracia de Dios. Y entonces, en esa reflexión de despedida, lo está diciendo, acabar la carrera con gozo y terminar el ministerio dado por Cristo, dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios, porque yo no rehuí de entregar el consejo de Dios. Hace muchos años formé parte de un proyecto llamado Centro de Consejería Familiar. Era una iglesia del Castillo del Rey. Se cambió el nombre para buscar ser atrayente a los no convertidos. Pusimos un anuncio panorámico en Gonzalitos y Leones, donde decía Centro de Consejería Familiar. Y ese texto, porque no he rehuido entregaros el consejo de Dios. Invitábamos a la gente misma de la iglesia, a la gente que viera el panorámico, que nos contactara, a tener una charla con nosotros. Y durante días, toda la jornada de cada día, teníamos una hora para atender a conocidos y a desconocidos. Y fue tremenda la respuesta, porque toda la gente necesitaba el consejo de Dios. Hay frases matonas. Esa fue una frase, que es un texto finalmente, que atraía, como ahora es. Los del metro, ¿qué dicen? ¿Cuál es la frase? No estás solo. Y cuando la gente que trae todas sus broncas, trae todas inclusive deseos de suicidio, se encuentra solamente con la frase en un anuncio ahí y en unos tarjetas de contacto, no estás solo, la gente se acerca, les hablas de que somos de la sociedad civil, estamos formando parte de una campaña contra la depresión, la ansiedad y contra la prevención de suicidio. Y cuando dicen, oye, ¿y cuál es la solución? La solución es Cristo. Oramos, hablamos con ellos, les damos seguimiento, se quebrantan ahí. Baja la gloria de Dios en esos encuentros en el metro. Hay una gran oportunidad, el consejo de Dios, hay la gente tan necesitada, alguien enfermo, alguien en etapa terminal, una enfermedad en etapa terminal, una situación familiar. La gente necesita entregaros el consejo de Dios. Y Pablo estaba consciente del ministerio de la reconciliación, del ministerio de la gracia de Dios y la gran urgencia, la gran necesidad de entregar el consejo de Dios. Finalmente, da sus motivos, pero luego da 3 consejos que el Señor quiere entregarnos esta mañana. 3 consejos a los ancianos de la iglesia, pero que son los líderes, los pastores y las juntas de administradores e iglesia en general. En el versículo 28 dice, cuiden de ustedes mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. A los pastores, a nuestros pastores, a nosotros los pastores, nos llama a mirar por nosotros mismos. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispos. Apacentar la grey de Dios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre ellos, sino con humildad. Y lo que me encanta es el pago para nosotros. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis tu corona de vida. Hablan los pastores de Koinonía, tan amados por todos, recordándoles que sigan apacentando a la iglesia, que sigan mirando por ellos, porque el Espíritu Santo aquí los ha puesto. Hemos meditado, ¿por qué nos llamaron allá? Una de las frases que yo digo en son de broma es que los que vamos de retirada también seguimos disparando. Y me creyeron. Y le dije, bueno, esa es una de las razones. Pero también he pensado, bueno, no habría nadie más. Tal vez porque es una iglesia que está chiquita y por eso no pueden llamar a un pastor de tiempo completo y bueno, ¿a quién agarramos? Lo que haya sido. Yo sé que es Dios y es el que estoy obedeciendo. Yo sé que es Dios y yo les digo que si no hubiéramos tenido esta experiencia de estos 2 años en Koinonía, a lo mejor ni acepto. Que yo no tenía ni siquiera compromiso, simplemente fue una invitación. Y aceptamos, pero ha sido también el ser nutrido en Koinonía, el reencontrarme con una iglesia que ama al Señor, una iglesia que sirve al Señor, una iglesia que está buscando cada vez más servir al Señor de una u otra manera. Entonces nos aconseja cuidar del rebaño y yo les diría en palabras coloquiales, Pastor Hugo y Lorena y familia, les encargo Koinonía. Con todos los retos, los pastores también lloramos. Es una de las frases que yo también me he conocido y he experimentado. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. El pastorado es una gran responsabilidad. Dios ha escogido de lo mejor. Yo no digo que yo lo sea, pero mis compañeros pastores son hombres y mujeres que aman a Dios de una manera y que sufren en ese trabajo, en esa incomprensión, en esas iglesias que no es Koinonía, sin duda, pero que una vez me describió un pastor y que cada vez que me acuerdo hasta me pongo chinito. Me dice, ¿cómo estás, pastor? Muy bien, hermano, ahí estamos en Visión Oriente, echándole ganas, y mira que hacemos esto y que hacemos... qué bien, échale ganas, hermano. Dijo, pero déjame decirte cómo es la vida de la iglesia. Y que me dice, oye, cuando llegas a la iglesia y el Señor te llama y te pone ahí, hombre, le echas todas las ganas, ¿verdad que le echa uno todas las ganas? Él era un pastor. Que sí, hermano. Oye, que la iglesia comienza a llenarse y te pones bien contento y estás bien alegre, y le das muchas gracias a Dios y le echas ganas y predicas y con entusiasmo y todo. Pero de repente algo dijiste, algo se malinterpretó, un gesto inconsciente, qué sé yo, y la iglesia a veces no te dice nada, se levanta y se va. Y te quedas, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Dónde estuvo el problema? Y te sientes muy triste. Pero luego te metes con el Señor te levanta, te anima, te redirecciona y comienzas a predicar con las mismas ganas de antes. Y la iglesia se llena. Pero después
Alguien malinterpreta una palabra, un gesto, una acción, no te dice nada, se levanta y se va. Así en la iglesia. Le dije, la Biblia no dice que es eso la iglesia. Tal vez la hemos convertido en eso la iglesia. Pero la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el lugar de bendición. Es el lugar que Dios tiene aquí en la tierra para forjarnos, para formarnos, para levantarnos, para hacer su honra, su gloria, su fama y su alabanza. Pastores, les encargo coinonía, con todos sus retos. Es una iglesia que el Señor ha establecido y el Espíritu Santo los ha establecido a ustedes como iglesia, en la iglesia. Segundo consejo, a la iglesia. Ustedes han sido encomendados a Dios, iglesia coinonía, y a la palabra de su gracia. Una palabra que tiene poder para ser sobreedificado y recibir herencia con todos los santificados. La iglesia coinonía, como todas las iglesias cristianas, han sido levantadas por Cristo. Y ustedes han sido encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra que tiene poder para sobreedificar, para recibir herencia con todos los santificados. Amados, yo estoy aquí y en este mes de agosto cumplo 50 años de haber llegado por primera vez a una iglesia. A mis 23 años, casi 23 años, llegué a una iglesia. Una iglesia en donde escuché yo la palabra de Dios y donde fui llamado al arrepentimiento por el mensaje de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y el Señor perdonó mis pecados y llenó mi corazón con un sentido de vida. Le encontré sentido de vida a la vida en esa experiencia con Cristo. Nosotros somos sobreedificados. El Señor nos pone en una iglesia como esta. Nos pone con pastores lindos, con pastores que nos guían en la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios reedifica, nos reedifica. El Espíritu Santo viene y te santifica. El Espíritu Santo, que es más que emociones y momentos especiales, sino es una transformación en tu vida, un cambio radical en tu corazón. Y entonces el Espíritu Santo viene y te da el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero también te capacita, porque todos, no solamente el testimonio cristiano, no solamente una reunión que tuvimos como de 50 y la otra reunión que tuvimos como de 20, sino que testimonio cristiano son todos ustedes, son todos nosotros. Y tú tienes que entenderlo así. Tienes que comprenderlo, aceptarlo así, porque al aceptarlo así, el Espíritu Santo va a comenzar a traer oportunidades para servir a Dios de una manera especial. Y la vida cristiana entonces es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es el fruto del Espíritu, son los dones del Espíritu, siguen siendo los momentos especiales de adoración, pero también la intención de la iglesia de ser reedificados en Cristo, de trabajar en ese proceso, lo que nos toca trabajar. A mí no me toca dar el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo me lo da. A mí no me toca desarrollar mis dones espirituales, el Espíritu Santo me da los dones. Pero sí me toca añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el Señor Jesucristo. Pastores, les encargo coinonía. Coinonía, les encargo a esos pastores. Y finalmente, Pablo dice en los últimos versículos,
En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si alguna de las áreas que tenemos que desarrollar, entender, aceptar, son las finanzas bíblicas en nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en donde hay una disparidad de cosas y de gastos. Hoy comentaba con mi familia que estamos regresando antier de Dallas, Texas. 15 días estuvimos en Houston y luego en Dallas haciendo el tour de despedida, ¿no? Visitando la familia para enfrascarnos sin un viaje que íbamos a hacer en noviembre, adelantarlo para estar de lleno en la iglesia. Y les decía, me tuve que poner la vacuna de COVID allá porque acá no había encontrado y estaba bien cara. Bien cara. ¿Será porque nunca la había pagado? ¿Será porque soy de Monterrey? Porque siempre me la ponía en mis viajes, pero hace como 2 y tantos años que no me la ponía. Me costó $200. La vacuna de COVID. Ahí andamos cooperando a ver cuánto traes tú, cuánto me prestas para podérmela poner. Dijo, es que es tremendo las cosas de finanzas, de gastos, de todo. En realidad todos estamos así, estamos en una sociedad materialista, estamos con compromisos fuertes, y es algo que nos tiene de alguna manera preocupados, ocupados, y cuando esa vida financiera llegamos a la iglesia, empieza con un poquito de resistencia, no de rebeldía, sino de resistencia natural por la cuestión de administración de unas finanzas que a veces están apretadas, o muchas veces están apretadas. Pero ¿cómo son las finanzas bíblicas? Pablo dice dentro de esa última enseñanza que yo he trabajado, dice, para no ser una carga para ustedes, pero les deja esa enseñanza y ese último punto que atendemos, que es más bienaventurado dar que recibir. Que la libertad financiera en la Biblia y en la experiencia cristiana no habla de hacerte millonario de la noche a la mañana y ya resolver tus problemas, sino comienza con un desprendimiento de lo poco para aspirar a lo mucho de parte de Dios. Es decir, si comienzo yo a ser responsable en mis compromisos, el pastor muy educadamente cuando se refiere a eso nos dice, atiendan los compromisos con la iglesia. Se llama diezmo, se llama ofrendas. Y si estamos encaminados como iglesia Koinonia en un buen camino, no le aflojen, no los dejen, testimonio cristiano, que le aflojen el ritmo. Pero sí, la cuestión financiera tiene que ser atendida. Todos queremos unas mejores finanzas en casa. El secreto es ser fiel a Dios. Ser bienaventurado cuando das antes que recibir, y el Señor va a revertir la vida financiera de cada familia y la vida financiera de Koinonia. El ejercicio que se hace en Koinonia 1 o 2 veces al año con las finanzas aquí proyectadas es muy revelador y preocupante. ¿Qué has hecho tú con la información que nos da y que nos deja muy serios? ¿Qué has hecho tú? ¿Le has orado primero? ¿Has respondido al llamado, a la necesidad? Cuando comienzo a ver algunas cosas en Koinonia y pregunto, porque parte de lo que estuve haciendo aquí en estos 2 años era indagar, es preguntar, es observar. Y una de las cosas que dije, ¿cómo está este edificio? ¿Cómo lo pagan? ¿Y cuánto cuesta? Cuando me dicen la cantidad, lo primero que yo hice fue decir, y sin chamorros. Hay una iglesia, la iglesia de la Cruz, que paga una renta semejante a esta mensual
con una venta de chamorros. Alguien hace los chamorros, los preparan entre todos, los venden entre todos y pagan sus 20 y tantos mil pesos como ustedes de renta aquí al mes. Y cuando ellos me dicen, esto es de las finanzas de la iglesia, así, ¿y sin chamorros? Hay un gran reto, hermanos, en las finanzas de la iglesia. Hay proyectos, hay cosas que pueden mejorar y principalmente no para traer beneficio de los departamentos o de los pastores, sino para darle honra y gloria al Señor. Amén. Espero que me vuelvan a invitar porque ahora cuando regreso va a ser de invitado. Finalmente, amados, el Señor nos llama a acabar la carrera con gozo, involucrarnos en el ministerio de la reconciliación, entregar el consejo de Dios. Pastores, cuiden a la iglesia. Iglesia, cuiden sus pastores y finalmente practiquemos la generosidad. ¿Es posible? Sí. Hay gracia disponible de Dios para nosotros. Sigamos el consejo de Dios, que es su palabra. Sigamos compartiendo el consejo divino en la evangelización. Sigamos cuidando las ovejas. Iglesia, sigamos cuidando a los pastores. Obedezcamos su instrucción. Consideremos su fe e imitémosla. Y finalmente, hagamos de la generosidad un estilo de vida. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando Pablo hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Siempre, Señor, cuando terminamos de escuchar o de predicar la palabra, siempre terminamos orando. Pero esta es una oración, Señor, especial de gratitud a ti, de gratitud por la iglesia, por los pastores, y de ponernos, Señor, en tus manos, juntos, coinonía y ahora vida nueva, con todos sus retos, para que tú seas glorificado. Señor, sigue haciendo la obra completa en coinonía. Hay vida en cada familia, hay necesidades, hay aflicciones, pero hoy te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean depositados en cada familia. Y que una familia sana en ti pueda formar una iglesia sana en ti. Bendecimos a los pastores. Gracias por su amor y generosidad. Gracias, Señor, por esta iglesia tan querendona y tan trabajadora. Pero hay más que hacer. Hay más que involucrarse. Los que aún no se han levantado, levántalos, Señor. Levántalos. Y derrama sobre esta iglesia un espíritu de generosidad, de sanidad financiera y de bendición para todas las familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Dios es bueno y su misericordia es grande hoy y siempre. Muchas gracias, hermanos.